11:59 y está ya con nosotros el economista Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Don Alejandro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, ¿no? Rafael, qué gusto verte recuperado. Muchas gracias. Don Alejandro, terminamos con un 7,2% de inflación el año pasado. Yo me acuerdo que la última vez que conversamos me había dicho que iba a ser más de 7%. Bueno, ¿cómo se ve esto? Esto influye en todo lo que uno compra y mucho más a la gente que tiene menores recursos, ¿no? Bueno, efectivamente, qué bueno que te acuerdes, Rafael, porque no son muchos los periodistas que reconocen. Pero efectivamente te lo dije. Sí, sí. Y fue hace bastante, yo diría 6 semanas atrás, o más. Fue antes del último retiro. Influye en todo porque el costo de la vida es parte de lo que la gente hace, ¿no es cierto? Todos los días cuando sales a comprar. Y sobre todo en este país, donde tienes UF y donde tienes un montón de transacciones en UF, desde créditos, ¿no es cierto?, hasta pago de colegio y otras cosas. Entonces, y con esto no estoy diciendo nada contra la UF, los que están contra la UF son los mismos que dicen que hay que romper el termómetro cuando hay fiebre. El problema es la fiebre, y la fiebre claramente está fuerte, y el Banco Central se ha empleado en forma muy profesional en sucesivas alzas de tasa de interés. Ya llegamos a un 4%. Me temo que a fin de enero vamos a tener otro 1,25 de alza de tasa de interés, con la que la tasa de interés de política monetaria, que se llama, que es el instrumento que utiliza el Banco Central para contener la inflación, va a ser 5,25, con el 1,25 adicional. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada respecto a la inflación. Y es fundamental que el otro componente de la demanda agregada, que es el gasto fiscal, entre en un programa de estabilización, sin quitar lo esencial, porque sabemos que hay muchas necesidades, y ahora con otro virus campeando, ¿no es cierto?, acá en la ciudad y en el país, vamos a requerir ciertamente que haya apoyo fiscal para aquellos que puedan eventualmente ponerse fuera del trabajo. Don Alejandro, con estos estímulos que ha dispuesto el Banco Central, con la sucesiva alza de tasas, ¿cuánto debería, ya voy a aprovechar sus dotes de oráculo, de cuánto debería ser la inflación del año que viene? Bueno, en estos momentos los números dan una inflación por arriba del 5%, puede ser 5,2, 5,3, lo que es alto, igual, sí, porque está fuera de lo que se conoce el rango meta, que es entre 2 y 4%. O sea, el Banco Central tiene como obligación constitucional llevar la trayectoria de la inflación a un rango entre 2 y 4%. Y por lo tanto, yo creo que este año no va a alcanzar. Sin embargo, debo decir que es una proyección tentativa en este momento, porque no sabemos bien cómo va a ser el programa fiscal, porque todavía no tenemos ministro de Hacienda. Entonces va a ser muy importante que el nuevo ministro de Hacienda diga cuál es su programa fiscal y diga eventualmente cómo va a ayudar al Banco Central a contener la inflación. El Banco Central no puede hacer la pega solo. ¿Cómo hay que ayudarlo? Reduciendo el gasto. Eso definitivamente, porque recién estaba viendo el ministro de Hacienda en otra estación y decía que ellos iban a disminuir el gasto fiscal. En realidad no lo están disminuyendo. Están sacando aquella parte extraordinaria, que fueron más de casi 25.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de 70.000 millones de dólares que tenía el fisco. Y eso es porque hubo una situación de máximo estrés en nuestra economía y en la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que está haciendo los anuncios del Ejecutivo es sacar aquella parte extraordinaria. Recuerdo, el presupuesto del año pasado eran 70.000 millones de dólares, llegamos a más de 100.000 millones de dólares, y por lo tanto el banco, en realidad el Ejecutivo, que es la administración Piñera, no está reduciendo el gasto fiscal. No lo está reduciendo, simplemente está quitando aquella parte extraordinaria. Bueno, pero ahora el próximo ministro de Hacienda va a tener que anunciar
que no sabemos quién es, y que ha habido varios anuncios y algunas personas que es posible que sean, pero no se sabe. Por lo tanto, yo diría que es de máxima importancia para este tema, ¿quién va a ser el nuevo ministro de Hacienda? Ya. Yo recuerdo que el ex ministro Aninat, en algún momento el gobierno de don Patricio Aylwin debe haber sido, hizo una alza de tasas que nos dejó en 13 puntos porcentuales. ¿Ese escenario es imposible hoy día? ¿No podría volver a ocurrir? Bueno, nosotros estamos en este momento, como te decía, Rafael, en 4. Yo creo que a fin de enero vamos a estar en 5 y algo. Yo creo que el Banco Central va a poner una tasa de interés adicional de 1.25, pero yo creo que el Banco Central en este momento está pensando en llegar a un 6,5 de aquí a fin de año. Pero va a depender mucho si recibe o no ayuda del fisco. Sí, los grandes émbolos que tiene la expansión de la demanda agregada son ciertamente el dinero, que viene por una liquidez que fuera muy abundante, y el gasto fiscal. Entonces, el ajuste que se produzca entre estos dos agregados, que ayudan, estas dos políticas, mejor dicho, que ayudan a contener la inflación, funcionan. Por lo tanto, en estos momentos yo te diría, Rafa, que es difícil que lleguemos a más de 10, pero no lo descarto, porque esto va a depender mucho de la coordinación que hay entre la política fiscal y el Banco Central. Ahora, pero una tasa de interés del 10% habla de una UF que se dispara, los créditos hipotecarios inalcanzables para mucha gente, tener que arrendar en lugar de comprar, eso sería... en el Chile de esta última generación, la mía alcanzó a conocer, pero la generación que hoy día tiene 30, 35 años no ha visto nunca un escenario de esa naturaleza. No, tienes toda la razón, Rafa, pero esto se venía produciendo de antes. ¿Desde cuándo? Cuando empezó la inflación, la proyección, porque aquí las expectativas de inflación son muy importantes. Y cuando vinieron los retiros, porque los retiros significaron 50.000 millones de dólares menos del mercado de capitales. Lo que pasa es que hay como una confusión ahí. Lo que pasó con los créditos hipotecarios tiene que ver con los 50.000 millones de dólares menos que quedaron disponibles en la AFP. Claro. Y eso significó, entre otras cosas, alza de la tasa de interés, acortamiento de los plazos. En Chile se daban créditos a 30 años, aquí pasamos con suerte a 20 años, y exigencias para los que están demandando créditos para comprarse casa propia, muy elevadas, sueldos muy altos para la realidad de Chile. Entonces acá tenemos un problema compuesto que fue advertido. Oye, y voy a pasar el aviso. Yo les dije, fui tratado de mentiroso por parlamentarios que resultaron electos con esta plata, porque era muy tentador. Entonces, las cuentas hay que pasarlas. Dígame una cosa, si vamos a tener una inflación del 5,2, 5,3% en caso de que se den las cosas tal como están hoy, ¿cuánto va a ser el desempleo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Como te dije la otra vez, mi entrevistador favorito, siempre va buscando ahí. Sí, porque acá tenemos el peor de los mundos, que se llama stagflation en términos técnicos, es decir, es una situación que la economía no crece mucho con inflación. Claro. Entonces, cuando la economía no crece, yo creo que la economía puede crecer entre unos 5 y 2% este año, aumenta el desempleo, y aumenta un desempleo que es muy malo, que son los empleos de calidad. O sea, yo creo que va a aumentar el desempleo, y no el desempleo informal. El empleo informal es el que crece, pero el empleo de calidad es el que se detiene. Entonces tenemos este año una situación bastante dura, por eso que hizo bien el presidente electo en recibir al Consejo del Banco Central, que hasta aquí, dentro de las instituciones públicas, porque acuérdate, Rafa, que el presidente del Banco Central fue denostado también por decir lo que pensaba. Bueno, pero ya damos vuelta a la hoja. Entonces, fue muy bien el presidente Boric en invitarlo a conversar, porque realmente quienes tienen las predicciones, junto con la pléyade, vamos a decir, de economistas que hablan, y yo también tengo mi modelo y calculo, por suerte,
que he coincidido con el Banco Central. Por lo tanto, vamos a tener una situación posiblemente de recesión en la segunda parte del próximo año. Claro, porque, a ver, mucha gente confundió las críticas a los retiros con defensa del sistema de AFP, que son cosas totalmente diferentes. Ahora, exactamente, ese es el problema. Ahora, yo creo que es una confusión fatal. Le contara yo a la gente que me escribe. Ahora, ¿cuánto va a durar esa recesión? ¿Segunda mitad del año que viene? Bueno, yo creo que ahí se van a activar las palancas. Ahí sí que necesitamos el típico arsenal keynesiano. Que Keynes se hizo famoso no por lo que escribió, Keynes se hizo famoso porque sacó a la Gran Bretaña en la tremenda recesión. Por Segunda Guerra. Claro, no, fue antes, fue durante la crisis de los años 30 del siglo pasado. Entonces, Keynes, por eso que lo tildaron de estatista, Keynes no era. Keynes creía en la colaboración pública-privada, que es la mejor manera de sacar a los países adelante. Y por lo tanto, creó el famoso multiplicador keynesiano, que era que a través del sector privado el peso que se inyectaba a la economía podía ser expandido, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que vamos derecho a esa solución, porque el Banco Central va a tener que seguir haciendo la pega. ¿Cuál es la pega del Banco Central? Controlar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un impuesto, y un impuesto muy regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pagan más los pobres que los ricos, para decirlo simplemente. Y por lo tanto, ¿cómo lo ves tú? Que ibas al supermercado y salías con el carro lleno. Si sube la inflación, primero sales con medio carro y después sales con un tercio de carro. O sea, los pobres pagan el impuesto de inflación a través de menor consumo, y eso es terrible. Don Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Gracias, Rafael. Me alegro mucho que esté mejor. Cuidado con las motos. Muchas gracias. Que tenga usted una buena jornada.